de celebración. Tome sus lugares, bienvenidos a todos. Qué alegría poder reencontrarnos después de una semana de actividades, de compromisos y de situaciones que cada uno de nosotros hemos vivido, pero estamos aquí para celebrar al Señor. Quiero, antes de ir a la palabra, recordarles que el próximo domingo tenemos una cita a la cual no podemos faltar, que es a nuestra celebración del Día del Niño y de la Familia, allí en el predio de La Martina. Así que si está el videíto una vez más, por favor, aunque sea repetitivo, lo vamos a recordar para todos aquellos. Amor tan perfecto en poder, tan inmenso, tus ojos siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi Padre único, inigualable, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. Amén. Una vez más hacemos extensiva esta invitación para toda la iglesia, para todos los hermanos, para todas las familias. El próximo domingo, a partir de las 10:30 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro culto, pero va a haber 2 micros que van a salir de aquí para los que no tengan transportes. Así que ahí atrás está Febe, se pueden anotar allí, reservar su lugar para los que no tengan medio como para ir, y los que tengan vehículos, obviamente que le va a quedar más cómodo. Tenemos un amplio estacionamiento, así que no se preocupe por eso. Así que, hermanos, la consigna es que el día domingo próximo tengamos nuestro culto matutino allí en La Martina, juntamente con los hermanos del turno tarde, para confraternizar, conocernos. Vamos a compartir el culto, después un almuerzo, que va a ser a la canasta, pero algo también vamos a agregar. La excusa es juntarnos y compartir un tiempo en familia y como iglesia. Y por la tarde vamos a bendecir a los niños en este día, en este mes que se recuerda a la niñez. Así que como iglesia también, siendo parte los niños de nosotros, vamos a hacer este reconocimiento. Pero quiero volver hacia atrás e invitarle a todas las hermanas el día viernes de hacer nuevamente, recalcar esta invitación para las adultas mayores, que se le va a hacer un agasajo y un reconocimiento a muchas de ellas en su trayectoria, en su fidelidad. Hermanos en la iglesia que han perseverado a través del tiempo, han sido fieles en sus oraciones, en sus servicios, han dado mucho a la iglesia. Y oportunamente en esta mañana yo voy a hablar de todo esto, por qué es importante participar, por qué es importante estar y por qué es importante hacer lo que hacemos. Y quiero hacerle una pregunta en esta mañana para abrir la reflexión, y vamos a leer muchos versículos, así que los que siempre anotan van a tener trabajo en esta mañana. Y me voy a abocar simplemente a que la Biblia nos responda en esta mañana, porque quizás en la pregunta que le voy a hacer, mis hermanos, hay diversas opiniones. Y según la experiencia de cada uno de nosotros puede sacar distintas conjeturas. Y la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y parecería esto que es una pregunta muy obvia, ¿no? Que es una pregunta que todo el mundo tendría que tener claro. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Pero cuando uno charla con las personas, cuando uno dialoga y cuando uno ve la actitud más que las charlas, cuando uno ve la actitud, el proceder de muchos cristianos, hermanos, nos damos cuenta que hay gente que no entiende, no comprende o tiene un concepto errado, ya sea por formación propia o ya sea que se lo hayan transmitido, de lo que es realmente la iglesia. Y esta pregunta, a lo que tú respondas, a lo que yo responda, va a ser la salud relacional que yo tenga con la iglesia. Va a ser la manera en que yo pueda comprender y relacionarme con la iglesia. Y en estos tiempos de pospandemia se ha hablado mucho sobre la iglesia. Si es pertinente la iglesia, si es relevante.
En definitiva, ¿qué es la iglesia? Una institución de más de 2000 años que está en la tierra. Y hoy, mis hermanos, existe como un rechazo generalizado en las nuevas generaciones, y no tan solamente en las nuevas generaciones, sino en todo tipo de personas. Y no nos asombra esto que los comentarios, los conceptos, las ideas, los pensamientos que se tengan de la iglesia no sea solamente de la gente que está fuera de la iglesia, sino lo que preocupa muchas veces es el pensamiento que algunos, diciendo ser cristianos, tienen con respecto a la iglesia misma. Y en primer lugar tendríamos que decir que la iglesia no es, si bien es una institución organizada y que en mucho de esto hay rebeldía, porque todos nosotros somos un poco anárquicos, ¿no? Tenemos en nuestra naturaleza, la cual hemos recibido y tenemos todavía en ese proceso de ser regenerada, un poco de anarquía y de rebelión. No tenemos el pelo loco de Milei, ¿no? Pero todos tenemos un poco de ser liberales, extremos liberales. Y pensamos que hay que dinamitar todo lo que es organizado, todo lo que está instituido, todo lo que es sólido. Y es un proceso que se viene dando en la iglesia desde los años 64, por lo menos, con la teología de la modernización de la iglesia, y más que modernización de la iglesia, el pensamiento de la secularización de la iglesia, donde todo lo institucional, todo lo organizado, todo lo que haya que rendir cuentas, todo lo que haya que establecerse bajo una autoridad es rechazado rotundamente. Y hay algo de eso en todos nosotros, aunque estamos en el proceso de aprender. ¿Por qué? Porque no hemos venido con estos valores incorporados en nuestras vidas. Por naturaleza somos rebeldes, somos personas que muchas veces nos cuesta rendir cuentas, dar razón de nuestra existencia, de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Pero vamos a ver en esta mañana que es saludable la iglesia y hay muchos motivos por lo cual uno tiene que entender que necesitamos una iglesia. Por eso yo no entiendo a algunas personas que se llaman cristianos y quieren vivir una vida cristiana sin la iglesia. Y vamos a notar en la palabra de Dios que la palabra de Dios nos responda en esta mañana, porque de ninguna manera es una promoción a nuestra iglesia, aunque nosotros funcionamos como una iglesia local y somos parte de la iglesia universal del Señor, compuesta por todos los cristianos, pero de ninguna manera es una propaganda a nuestra propia iglesia, sino en el contexto general. Pero a Dios le ha placido ponernos, insertarnos y traernos en un lugar con un propósito, para que en este lugar nos desarrollemos y crezcamos y podamos ejercer los dones y los ministerios que el Señor nos ha dado. Y esto de ninguna manera funciona independiente, de ninguna manera funciona independiente. La necesidad de saber que yo necesito una iglesia. Y la iglesia que ha sido combatida desde su existencia, desde las persecuciones, desde los emperadores, ha tenido detractores, ha tenido personas que la han maldecido, que la han de alguna manera querido desviar del propósito con herejías, pero también ha tenido sus grandes defensores, personas que han dado su vida por la iglesia, por la doctrina, por la palabra del Señor. Hoy lo que nosotros vemos constituido como iglesia y nuestro mismo legado como iglesia de Dios, podemos decir que es el fruto de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de personas que quizás nosotros ni la hemos conocido, ni sabemos que han existido, pero personas que han puesto de sí todo, creyendo que la iglesia es algo que el Señor ha fundado y la ha fundado con un propósito. Y después de la pandemia se ha dicho mucho en cuanto a la iglesia, que dejaría de existir, que ya no tendría razón de ser, y mayormente los sociólogos diciendo que era un fenómeno que se terminó y que de alguna manera no iba a poder continuar después de la pandemia. Y después de la pandemia estamos aquí. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por algún hombre? No.
por el Señor, porque el Señor ha fundado la iglesia y Él la ha establecido. Él le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Es el Señor. ¿De quién es propiedad la iglesia? La iglesia es propiedad del Señor. Amén. Así que el trabajo para esta semana, para todos nosotros, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? No es el domicilio 653. No es el edificio, aunque lo necesitamos porque en esta mañana nos da cobertura en el frío y en el verano nos da cobertura sobre el calor y tenemos un lugar que cuando llueve podemos estar refugiados. Tenemos salones, tenemos oficinas para que todo esto funcione de una forma organizada, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Amén. Recordarle al que está a tu lado y decirle, la iglesia sos vos. ¿Qué cara tiene la iglesia? Sos vos, mis hermanos. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y cuando nosotros entendemos que no es cuestión de domicilio, que no es cuestión de edificios, sino que se trata de personas que han sido convocadas por el Señor, y la palabra iglesia, eclesia, significa precisamente ser llamados por el Señor, ser llamados, ser sacados fuera de un sistema, del sistema del mundo, para vivir una vida distinta, para marcar una diferencia, para ser testigos de una realidad espiritual que el mundo no conoce, ese mundo que está sin Dios, ese mundo que funciona sin Dios, ese mundo que se maneja sin Dios, ese mundo que se vale sin Dios. La iglesia es como la contracara para mostrar, precisamente, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz admirable para que anunciemos las virtudes que este buen Dios nos ha hecho iglesia, nos ha llamado a ser iglesia. Por lo tanto, en esta mañana nosotros queremos someternos a la palabra de Dios. Y hay algunas metáforas que nos ayudan, muchas metáforas, porque la iglesia es algo tan grande a los ojos de Dios, algo que el Señor ama tanto, que Él no permite que de alguna manera haya una dicotomía con aquellos que dicen, yo amo a Dios, pero a mí la iglesia no me simpatiza mucho. Y obviamente que hay razones por las cuales muchas veces mencionamos esta palabra. Pero quiero ponerte en el contexto de lo que Dios piensa en cuanto a la iglesia. Aunque esta no sea perfecta, aunque esta todavía no haya terminado su proceso final, en el cual el Señor la está edificando y el Señor está trabajando en ella. Pero a veces nosotros tenemos un concepto tan negativo, tan humano, hermanos, con respecto a la iglesia, que nos perdemos de vista algunas virtudes que las cuales las necesitamos y los otros también necesitan de nosotros. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por lo menos hay 3 metáforas que de alguna manera el Señor nos da a entender lo que significa para Él la iglesia. Y la primera metáfora es la metáfora del matrimonio. Tanto en el Antiguo Testamento el Señor se considera esposo de Israel y habla de la infidelidad de Israel, que se va tras los dioses ajenos, que va a celebrar y va a comprometerse con los ídolos. Y Dios se pone en ese papel de marido que se siente afectado por la infidelidad de su esposa, que lo abandona, que le es infiel, que de alguna manera comete un adulterio espiritual, traicionándole después que Dios le había brindado todo y que Dios le había dado su mayor entrega y su mayor amor. Y en Efesios 5, 25, 27, hablando precisamente de la iglesia, el apóstol Pablo nos enseña diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Y en el Nuevo Testamento también se considera a la iglesia como la novia de Cristo, como aquella novia que Él pagó un gran precio, que la amó de tal manera que consideró
que dar su vida por ella valía la pena. Entonces, esto nos pone en perspectiva del amor que el Señor tiene para con su iglesia. Por eso no podemos amar a Dios y aborrecer a la iglesia, porque es lo más caro del corazón del Señor. Si alguno de ustedes, algún amigo o algún familiar le dicen, mirá, te invito a un asado, a una fiesta, pero no traigas a tu esposa porque no la aguanto, la detesto, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo se va a sentir? Piense lo que siente el Señor cuando hablamos mal de la iglesia, cuando la criticamos, cuando la discriminamos, ¿sí? Piense lo que pasa en el corazón de Jesús muchas veces cuando hacemos esa excepción en cuanto a la iglesia y nos relegamos y decimos, bueno, a mí el Señor me importa, yo voy por el Señor porque los hermanos la verdad que a mí no me interesan para nada. Y hoy hay mucho de esto. Y eso es muy egoísta, hermanos. No hemos crecido nada. No hemos superado nada. No hemos aprendido todavía lo que es en profundidad el amor verdadero. La metáfora de la viña. En Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos ser iglesia si no estamos insertados en la vid. Cristo es la vid verdadera. Y si hay una vid verdadera, quiere decir que hay otras vides que no son verdaderas. Pero para ser verdadera iglesia uno tiene que estar insertado en Cristo y Cristo en nosotros. Y no somos simplemente un gajo aparte, somos una comunidad de muchos gajos que formamos parte de una sola planta, nutrida por Cristo, sustentada por Cristo, vivimos por Cristo. La metáfora del rebaño en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para ser parte del rebaño del Señor, la consigna es clara y contundente. Una oveja que es del Señor escucha su voz y no solamente lo escucha, sino que lo obedece y lo sigue. Por lo tanto, si somos parte del rebaño, si somos parte del redil, la evaluación que nos tenemos que hacer, si estoy escuchando la voz de Dios, le estoy siguiendo, le estoy obedeciendo. La iglesia es un reino, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Hoy estamos en un reino donde hay reglas distintas a la de esta tierra. Son reglas que el Señor ha establecido y muchas de ellas las encontramos resumidas en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Si uno quiere saber cómo tiene que vivir la vida en el reino, tenemos que aprender el Sermón del Monte y ver el contenido de porque son las instrucciones de cómo nosotros nos manejamos en relación para con Dios, en relación para con los conciudadanos de este reino y en relación conmigo mismo. Entonces hay una constitución que nos marca la manera en que nosotros tenemos que vivir y esto no es a mi manera, como cantaba Frank Sinatra y cantan hoy tantos otros. Yo vivo la vida a mi manera. No, estamos en el reino para vivir la vida conforme Dios la ha establecido, hermanos. Hay un rey, hay alguien que dictamina la manera en que nosotros tenemos que conducirnos. Y la iglesia es ese ámbito donde unos a otros, hermanos, nos amonestamos, nos corregimos, nos exhortamos. ¿Para qué? Para que ese propósito sea realizado en cada una de nuestras vidas. Y de ninguna manera independientemente, aisladamente, hermanos, yo puedo obtener estos beneficios que me brinda la iglesia. Jesús enseñó que cuando uno viera a un hermano en falta, que lo llame aparte, primeramente aparte, y que le trate de convencer y de restaurar.
Pero si éste no hiciere caso, que llame a 2 testigos. Y que a través de 2 testigos, si no se arrepintiere y rehusare cambiar de actitud, bueno, en tercer lugar, que lo diga la iglesia. Quiere decir que en la práctica de mi vida espiritual, hermanos, yo necesito de vos y vos necesitas de mí. Que esto no es algo en el cual cada uno independientemente, hermanos, puede hacer la vida cristiana, aunque hay una relación personal con Dios, pero hay una vida de comunidad. Que en este tiempo se está dando un énfasis demasiado desmedido a mi relación personal con Dios y lo que yo puedo hacer, que es importante, pero se deja de lado la vida de comunidad, donde Dios ha puesto personas a mi lado, hermanos, para que me ayuden. Si yo estoy equivocado, si yo estoy errando el camino, alguien me tiene que señalar que estoy errando y me estoy yendo a un precipicio. Y si no lo hacemos, hermanos, estamos cometiendo un gran error, porque estamos permitiendo que alguien se extravíe. Pero hay que agotar todas las instancias, llamarlo aparte, llamarlo con testigos, llamar a la iglesia. Y este es un trabajo que hoy no se quiere hacer, porque dicen, bueno, cada uno tiene su vida privada. En el Señor no es así. Somos responsables unos a los otros. Fue la actitud de Caín, que le dijo a Dios respondiendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué me importa mi hermano? Me importo yo mismo, que es una de las características de este tiempo. Me salvo yo, los demás que se arreglen como puedan. Pero se supone que en la iglesia, hermanos, debe haber otro espíritu, otra percepción de lo que es una comunidad. No todos los que se reúnen en grupo, hermanos, se consideran iglesia. Hoy domingo hay gente que se va a una cancha de fútbol y porque estén reunidos ahí no significa, hermanos, que de alguna manera esa hermandad o esa empatía los una. Hay algo especial en la iglesia que cuando nos reunimos es que el Espíritu de Dios, hermanos, está presente en medio de nosotros. El cuerpo de Cristo se manifiesta. Y ese es un beneficio. Por eso venir a la iglesia no es como ir a cualquier evento. Y no vengo simplemente para ser espectador, sino para ser protagonista de lo que el Señor quiere hacer en medio de su iglesia. La metáfora de la familia. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el verso 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hermanos. Somos hermanos. Amén. Y esta es una verdad de la iglesia, somos hermanos. Y este vínculo que nos une, mire mi hermano, puede ser mucho más fuerte que los sanguíneos. Nuestra asociación con el Señor, de haber tenido la experiencia de salvación, de regeneración, de un mismo bautismo, de una misma fe, de una misma esperanza, hace que ese vínculo sea totalmente fuerte, porque trasciende los vínculos sanguíneos, trasciende lo pasajero, porque es algo que va más allá a la eternidad. Y es mucho más probable tener más comunión, hermanos, con un esquimal así de la Polinesia, que ni lo conozco y que quizás no hable el mismo idioma, pero hay una empatía espiritual, hermanos, que se puede percibir. Y a veces hay personas a las cuales uno no puede llegar ni concretar a esa empatía y a entablar esa relación, porque simplemente no hay algo tan fuerte que nos una como el amor de Dios. Jesús, cuando estaba predicando en una casa, llegaron su madre y sus hermanos y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Pero Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que escuchan la palabra de Dios. Jesús asoció a su vínculo íntimo, familiar,
de comunión, aquellos que reverentemente escuchaban la palabra de Dios, que de alguna manera estaban interesados en los asuntos del reino, que estaban comprometidos. Entonces, mis hermanos, somos una familia, amén, no perfecta, pero estamos caminando hacia la perfección, amén. La metáfora del edificio, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la base, el cimiento sobre el cual edificamos nuestra fe y edificamos también nuestras relaciones. Él es el que sustenta, hermanos, todas nuestras vidas. Todo lo que hacemos está sustentado en Cristo. Y lo que no está sustentado en Cristo, hermanos, no va a resistir, no va a perseverar, no va a prosperar. Lo que está sentado en Cristo tiene garantía, hermanos, que realmente se va a prolongar en el tiempo y en la eternidad. Por eso la iglesia no está fundada, hermanos, sobre un hombre, no está fundada sobre personas, está fundada sobre el Señor. Y eso es lo que nos da garantía, hermanos, de continuidad permanente. Y por más que la iglesia sea atacada, sea criticada, se burlen de la iglesia y digan cualquier cosa, hermanos, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor. Amén. Y la gran metáfora a la cual me quiero detener en esta mañana, que hemos visto metáforas en relación de lo que Dios ha hecho por su iglesia y cómo la iglesia debe responder a lo que el Señor ha hecho por ella. Pero me quiero detener en una gran metáfora que el apóstol San Pablo la diera a una iglesia, la iglesia de Corintios, y es la metáfora del cuerpo, que creo que es una gran metáfora, que no solamente habla de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación de los unos para con los otros. Porque muchas veces vemos simplemente la relación de Dios con la iglesia en el contexto general. Pero hay un aspecto de la iglesia que es un aspecto relacional, que es un aspecto de cuerpo. Y que si nosotros, hermanos, lo ignoramos o lo desconocemos o lo tenemos de manera desvirtuada en nuestro conocimiento, nos vamos a privar de una gran bendición. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y creo que es grandiosa esta metáfora y esta comparación, esta analogía que Pablo hace con respecto a la iglesia y al cuerpo, porque es tan sencilla, tan simple, tan lógica, tan obvia y tan profunda a la vez, que nos hace pensar que para que exista un cuerpo tiene que haber miembros. No sé si usted vio una oreja caminando por ahí esta mañana, sola. O una nariz por allí. Es imposible, ¿verdad? Y parecen cosas tan obvias, pero con esto quiero recalcar el énfasis, hermanos, de que no podemos solos, de que yo necesito del cuerpo del Señor, yo necesito del cuerpo del Señor. Tenemos que sacarnos de la cabeza, hermanos, el hecho de esas superestrellas que se valen por sí mismas. Nadie se vale por sí mismo. Ni siquiera el apóstol Pablo, que era el varón que Dios levantó en un tiempo determinado, en una generación determinada, en un momento preciso, para hacer la obra tan maravillosa que hizo con su ministerio, con todos sus dones, que los tenía todos. Pero aún así, con todos los dones que tenía, con todas las capacidades, hermanos, él necesitó de un equipo, él tenía colaboradores, él tenía iglesia. Hay cosas que Pablo no podría haber hecho si no tenía realmente gente a su lado.
Por eso siempre los reconocimientos son ingratos, hermanos, porque nadie hace solo nada. Nadie hace solo nada. Somos parte de un cuerpo que cada uno pone su parte, hermano, porque yo no podría funcionar sin vos, ni vos podría funcionar sin mí. Lógicamente que esto es un cachetazo para el orgullo y el humanismo que hoy no solamente está afuera, está dentro de la iglesia, diciendo, no, vos te valés por sí mismo. No, en esto tenemos que ser claros y vamos a la palabra de Dios. No hay una oreja que pueda caminar sola y se pueda rascar sola. ¿Puede escuchar? Sí. Pero la oreja le va a faltar el ojo. Y el ojo solo tampoco puede hacer mucho, porque si le faltan los pies para caminar, no va a caminar. ¿Se entiende la idea? Cuando uno entiende, hermanos, que yo no funciono independiente y que no soy una isla y que no soy autosuficiente, que el Señor me ha puesto en un contexto precisamente de necesidad, es para que yo aprenda a amar a mi hermano, para que aprenda a valorar a mi hermano. Entonces, para que el cuerpo funcione, hay 3 cosas que necesitamos. Y la primera de ellas es la unidad. Y hay que entender que en esa unidad hay un segundo elemento que es la diversidad. Y el tercer elemento que vamos a hablar es la armonía. Y lo vamos a hacer rápidamente porque la hora se fue. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos tenemos nuestro cuerpecito, ¿sí? Amén. Y está conformado por los miembros que lo componen. Y uno llega a la noche a su casa y no pone el brazo en un estante, la pierna en la mesa de luz, ni guarda los ojos en la heladera, ¿verdad? Somos un cuerpo inseparable. Entonces no podemos desmembrarnos. A veces un miembro ortopédico puede cumplir la función, porque la ciencia ha hecho eso, de reemplazar un brazo, una pierna, y gloria a Dios por eso, porque le ha facultado a las personas manejarse de una manera y desarrollarse, insertarse en la sociedad. Gloria a Dios por eso. Pero en el cuerpo de Cristo no puede haber miembros ortopédicos, miembros que se ponen y se dejan, hoy sí, mañana no, pasado tal vez. O estamos en el cuerpo o no somos del cuerpo, hermanos. ¿Se entiende? No se puede desmembrar el cuerpo, no se puede sacar los miembros y aislarlos. Porque al fin y al cabo, quizás no podemos cortar un dedo de la mano, un dedo del pie, pero no te puedes cortar la cabeza. Porque si te cortas la cabeza, hermanos, dejamos de existir. ¿Se entiende la idea? Entonces, no existe tal como miembros ortopédicos. Tenemos que ser parte para que la esencia de todo el organismo, hermanos, corra por nosotros. Todos los nutrientes, toda la vitalidad del cuerpo, tenemos que recibirla. Muchas personas que pueden vivir la vida fuera del cuerpo. Y esto es lo que hoy se está diciendo. Mira, no necesitas la iglesia, no necesitas un pastor. No es necesario congregarte. Y el autor a los Hebreos nos dice, no teniendo como costumbre, como mala costumbre, que algunos no se congregan, sino que tenemos que invitarnos a congregarnos. ¿Para qué? Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y el amor y las buenas obras se dan en un ámbito de comunidad. No lo hago yo solo en mi casa, aunque es bueno y a veces por razones forzadas no puedo venir al templo, no puedo congregarme, no puedo asistir, no puedo cumplir con mi compromiso como parte del cuerpo. Y quizás alguien diga en esta mañana, pastor, yo no sé qué parte del cuerpo soy.
Y quizás no seas un miembro visible dentro del cuerpo, pero sos necesario, mi hermano. Porque si el Señor te puso aquí es porque te necesitamos. Y si vos no venís, si vos no participás, si vos no sos parte de la iglesia, alguien es estafado, alguien se queda sin recibir lo que vos tenés para dar. Y si vos te quedás en tu casa y no te congregás, no sos parte de la iglesia, también no vas a recibir lo que el cuerpo tiene para vos. Por eso es importante congregarnos. Amén. Por eso es parte de ser parte, valga la redundancia. Primera de Corintios 12:13, porque en un solo cuerpo fuimos bautizados, en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. No deben existir la diferencia en la iglesia. Las diferencias atentan contra la unidad. Somos todos iguales aquí, hermano. Nadie debe estar sobre nadie, excepto yo, que estoy acá a 1 metro de altura, pero si alguien tiene problema, me bajo, hermano, y predico de abajo. Hay distintas funciones, pero aquí esto de ponerse títulos, como hoy sucede en nuestro mundo evangélico, hermanos, simplemente para rendir pleitesías a personas intocables, que más que siervos son estrellas. Y lo digo con toda libertad, hermanos, de personas que jamás usted va a tener acceso porque son tan famosos y tan populares que no tienen tiempo para acercarse al cuerpo, ni mucho menos a aquellos miembros que son menos importantes y menos visibles. Pero el cuerpo del Señor no opera así, hermanos. Nadie es más relevante que otro. Hay diferencias en las funciones, en los ministerios que Dios ha puesto, pero todo tiene el objetivo de colaborar mutuamente en unidad para el crecimiento del cuerpo. Y si Dios te dio un don, te dio un talento, una capacidad, una gracia, no es para vos, hermano, no es por causa tuya que el Señor te lo dio, es por causa del cuerpo. Si Dios te bendijo con alguna capacidad, no es por vos, es por el cuerpo. Y hay gente que dice, no, yo me voy con mi don a otro lado. Egoísta, egoísta. Si vos retenés lo que el Señor te dio, con lo que podés bendecir al cuerpo, con lo que podés bendecir a la iglesia, eso se llama egoísmo. No puedo poner otras palabras. No, porque yo vengo a la iglesia para ver cómo me atienden y cómo me sirven. Egoísmo. Venimos aquí para servir a los demás, hermanos. No, yo la verdad que me decepcioné porque no me atienden. Allá me ofrecen una carta, una variedad, donde me soplan con un abanico mientras estoy escuchando, hermanos. Esa no es la iglesia del Señor. El Señor nos ha llamado a ser parte de un cuerpo para ministrarnos unos a los otros. Y esto lo tiene que entender. Y es bíblico, hermano, no lo estoy diciendo yo. Y hay gente que está errada en su concepto, que recorre iglesias, que va de un lado a otro, a ver dónde mejor me hacen la mejor oferta. Y obviamente que hay un mercado que le dicen, vení acá, acá no hay compromiso, acá nadie te dice nada, vos podés vivir como quieras, simplemente hagamos número. Eso no es iglesia, hermanos. Y no es iglesia porque yo lo diga, no es iglesia porque la Biblia dice que no es iglesia. Aquí estamos, hermanos, para amonestarnos unos a los otros. No voy a terminar, lo voy a terminar el domingo que viene, al sermón, perdón, porque ya es hora. Pero le dejo picando esta pelotita, hermanos, para que lo charle en familia, para que lo charles con el Señor. Soy iglesia. Tengo una comprensión exacta de lo que es la iglesia. Y en el Nuevo Testamento más de 76 veces nos dicen los unos para con los otros. No dice vos solo, como hoy se lleva el Evangelio. No, Dios tiene un plan único, especial y pertinente para vos. Lo demás que se pudran, no. Acá somos un cuerpo, hermanos. Algunas referencias simplemente. ¿Para qué estamos aquí como iglesia? Estamos llamados para amarnos unos a los otros. Porque ser creyente en mi casa donde nadie me molesta es fácil.
Pero ser creyente en un lugar donde tengo que relacionarme con personas que a veces no son fáciles. Yo no soy fácil, ¿verdad? Y me tiene que amar. No, yo me voy a otro lado, yo me quedo en mi casa. Bueno, no rendiste la materia, hermanos. Porque ¿dónde aprendemos a amar? En el cuerpo. En el cuerpo. Y si vos te quedás en tu casa, vos dejás de congregarte. No, la verdad, la mayoría de la gente que ha dejado de venir a la iglesia siempre busca la excusa y pone un culpable diciendo no, por fulano, por mengano. Una materia no se rindió. Un examen allí desaprobó, que es el examen del amor. Claro, amar donde todos me aman es fácil, ¿verdad? Yo quisiera ir donde todos me aplauden, donde todos me... Pero la realidad y la vida real no es así. ¿Por qué Dios te puso en esta iglesia? ¿Para qué te puso? ¿Para qué? No tenga miedo, dígale. ¿Para qué te puso Dios aquí? Para ser parte y para qué. Primeramente dijimos, para amar. ¿Estás dispuesta a amar? ¿Estás dispuesto a amar? Y amar, hermanos, es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Esa virtud. ¿Y dónde se da? En el contexto de la iglesia. Porque para amar hay que perdonar. Para amar hay que pasar por alto la ofensa. Para amar muchas veces hay que perder. Y son todas cosas que el Señor nos enseña. A perdonarnos unos a los otros. Efesios 4:23. Perdonaos unos a los otros. Si vos te quedás en tu casa, te perdés la oportunidad de ser perdonado y de perdonar también. ¿Has pedido perdón últimamente a alguien? Al esposo, a la esposa, todos los días. Porque ofendemos con palabras, obra y hasta con los pensamientos muchas veces. Pero esto se ha relegado muchas veces, esto que es la práctica, hermanos, de un cristiano que tendría que ser natural, de vivir al día con el Señor y para con los que nos rodean. En la Santa Cena antes se acostumbraba a dar un tiempo para que los hermanos se reconciliaran y si hubiera ofensas se pidieran perdón y arreglaran el asunto. Eso era hace muchos años atrás. Pero a veces, ¿cuánta necesidad tenemos de desahogarnos y decirnos, perdóname? La verdad que me pasé de la raya, no fui cortés, hablé de más. Y la humildad del que lo dice y también el de que recibe, de decir, no te hagas problema. Acepto tu perdón, te perdono. ¿Cómo cambiaría el ambiente de la iglesia? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones? ¿Cómo veríamos a nuestros hermanos? A soportarnos unos a los otros, Colosenses 3:13. Esto me gusta, soportarnos. ¿Qué es soportar? Bancar. Hay gente que no se banca nada hoy, que tira todo por la borda. Y vivimos en una generación donde no queremos soportar nada. Y Pablo decía por los Gálatas, vuelvo a sentir dolores de parto, mis hermanos, por ustedes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es amor, hermano. Esta es tu iglesia. No está todo perfecto, no son perfectos los hermanos, amén. Yo lo reconozco. Pero el Señor te trajo aquí para soportar, para amar. Te vas a ir a otro lado y ¿sabes lo que vas a pasar? Vas a tener una luna de miel de 1 año. Y todos te van a parecer que su rostro brilla y que son los más santos de la tierra para darte cuenta que después en el tiempo son seres humanos, que tienen defectos, que van a hacer cosas que no te van a gustar y te vas a ir a otro lado y así sucesivamente. Resistencia
es la capital de las iglesias evangélicas a nivel Cono Sur. Más de 4.800 iglesias hay en nuestra ciudad. Es la capital del Cono Sur que más iglesias tiene. Y cada día salen más porque de una división se levanta Pepe y Pepita y dice, no, nos vamos de acá, pongamos una congregación. Y yo digo, ¿necesitamos más congregaciones? ¿Necesitamos más divisiones? ¿O necesitamos amarnos más? Por eso no es donde estés, es como estés. Cómo percibas la iglesia y de lo que percibas de la iglesia, la percepción y los pensamientos que nutras en cuanto a la iglesia, va a ser tu relación con la iglesia. La iglesia hay que amarla, hermanos, hay que amarla como Cristo la ama, con sus imperfecciones, con sus debilidades, con sus grandes virtudes, con sus grandes victorias, con las cosas que a veces no damos a medida. Hay que amarla. El Señor nos trajo aquí para amarla y ese es el desafío. Y una gran iglesia no la hace la cantidad de los miembros. Hay iglesias numerosas, pero no son grandes iglesias. Las grandes iglesias son aquellas que aprenden a convivir en unidad, en la diversidad y en la armonía, que son temas que lo vamos a tratar el próximo domingo allí, en la Martina, donde vos vas a estar porque sos parte de la iglesia. No, yo no voy, ¿con quién voy a comer? ¿Dónde me voy a sentar? Es lo de menos, hermano. Tenemos una hectárea de césped ahí para hacer un picnic. Conoce a tu hermano. ¿A cuánta gente de la iglesia conoce? ¿O tenés un grupito selecto simplemente? No. Fíjate aquel que está solo, aquel que a veces queda sin ser saludado. Eso es ser iglesia, hermanos. Ser atentos, ser amables, ser corteses. ¿En qué te puedo ayudar? Puedo orar por vos. A veces estamos tan absorbidos en nuestro egoísmo que pensamos que a nosotros simplemente nos tienen que todos saludar, que todos nos tienen que tratar bien. No, vos viniste acá, hermano. Vos viniste acá para amar, para dar, para atender, para desparramar lo mucho que el Señor te ha bendecido. Y quiero decirte un secreto, que cuando vos lo hagas, cuando vos hagas esto, cumplas tu misión en el cuerpo. Que no uses a la iglesia simplemente como una plataforma para tus proyectos personales. Que no digas, a ver, ¿qué me puede dar la obligado para yo proyectarme? No, ¿qué puedo hacer yo por la obligado para proyectarla? Y como dijo un gran presidente, que siempre lo repito y lo hago una vez más, de los Estados Unidos, no es lo que yo puedo hacer por lo que mi nación puede hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por mi nación. Y en este contexto, siendo ciudadanos del reino, puedo decir, ¿qué puedo hacer yo por lo obligado? No lo que lo obligado puede hacer por mí. Si todos tuviéramos ese pensamiento, hermanos, la historia sería otra. ¿Qué les parece? ¿Estamos dispuestos a amar? El amor es sufrido, ¿eh? El amor tiene un precio, pero vale la pena. No nos parecemos más a Dios cuando amamos, cuando perdonamos, cuando respetamos al hermano, cuando lo valoramos. Y Dios ha enriquecido nuestra iglesia con dones, ministerios. Hay dones que yo no los tengo y yo los reconozco, pero acá mis hermanos, mis hermanas lo tienen. Hay talentos, hay capacidades, hay cosas que yo no las puedo ver y hay hermanos que tienen la capacidad de verlo. De eso se trata, mi hermano. Porque si sos un ojo y te faltan los pies, no vas a poder ir muy lejos. Si sos ojo y no tenés oído, no vas a poder escuchar. El oído, el ojo, la mano, los pies, todo está acá adentro, el cuerpo está acá adentro, ¿se entiende? Entonces yo necesito de mi hermano. Cuando esto, hermanos, lo entendemos, es un golpe mortal al individualismo, al orgullo, al yo me basto por mí mismo. Nadie se basta por sí mismo, todos nos necesitamos. ¿Por qué? Porque eso es ser iglesia. Perfecta no,
En crecimiento sí, y aprendiéndonos a valorar, a amar y a respetar como hijos de Dios. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie en esta mañana y saluda a la iglesia? Saluda a un hermano, decirle qué gusto es ser iglesia contigo. Pero decíselo de verdad, no por un cumplido. Qué lindo es ser iglesia. Vamos, este es el primer paso de reconocer que nos necesitamos, que lo que vos tenés yo no lo tengo, y lo que yo tengo quizás no lo tengas, pero nos necesitamos. Y esto nos ayuda a crecer. La iglesia es un lugar de integración. Cometemos errores, podemos reivindicarnos, nos equivocamos, pedimos perdón. La iglesia es maravillosa, hermano. No hay otro lugar más lindo que la iglesia para la familia. Yo amo la iglesia, yo amo la iglesia. Amo a la novia de Cristo. No se vaya, que vamos a orar. Oramos. Señor, gracias por este tiempo maravilloso en esta mañana de poder compartir como iglesia, Señor, este espacio en el cual tú nos has traído para bendecirnos, para enseñarnos. Gracias, Señor, porque tú nos haces crecer en amor, en paciencia, en tolerancia. Que si estaríamos solos, Señor, hay cosas que no las aprenderíamos jamás. Pero el hecho de estar en familia, Señor, y de pertenecer a la familia, nos enriquece la vida, ¿Cuánto aprendemos? Gracias, Señor, y en esta mañana valoramos el cuerpo de Cristo. Lo valoramos y lo bendecimos. Señor, lo apoyamos y lo nutrimos. Con todo lo que somos y todo lo que tenemos aportamos, Señor. Para que el cuerpo, Señor, que tú has establecido en este lugar, siga, Señor, cumpliendo el propósito, Señor, que tú has decidido para él. Gracias por el privilegio de ser parte, Señor, de este gran cuerpo. Señor amado, de ser parte de esta familia. Señor, nuestros logros, nuestros avances, Señor, las cosas que hace mi hermano y les va bien, Señor, es también parte de nuestro triunfo, de nuestro éxito. Ayúdanos a gozarnos con los que se gozan. Ayúdanos a celebrar con los que celebran. Ayúdanos a cantar victoria con los que están, Señor, en esa posición. Pero también danos la habilidad de llorar con los que lloran, de sufrir con los que sufren. Gracias, Señor, por no estar solos, por no ser una isla. Señor, tú nos has bendecido con un cuerpo. Tú has enriquecido nuestra iglesia con dones, con talento, con ministerios. Señor, y lo sigues haciendo, Señor, con capacidades, con gente generosa, tremendamente generosa, que no hace otra cosa que bendecir al cuerpo. Con gente que defiende, Señor. Haznos, Señor, esos miembros ejemplares, que aunque no perfectos, pero sí dependientes los unos de los otros, para que en amor y en unidad, Señor, podamos seguir trabajando juntos, podamos ministrarnos unos a los otros. Que nadie se guarde, Señor, lo que tú le has dado, porque alguien quedará afectado sin ser bendecido. Que nadie tome la actitud egoísta de separarse del cuerpo, de relegarse, porque quedará desafectado de la bendición, Señor, de lo que significa, Señor, estar juntos. Gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra. Y ayúdanos a lo largo de ella, Señor, de esta semana,
a poder meditar, a indagar, a estudiar la importancia de lo que es ser iglesia, de cómo yo puedo contribuir, de cómo yo puedo beneficiarme, Señor, de este ámbito maravilloso que muchas veces no lo entendemos, de sacarle el máximo provecho para mi vida y para mi familia. Oh, Señor, la iglesia es santa, no porque yo lo diga, Señor, sino porque tú lo dices en tu palabra. La iglesia es tu amada. La iglesia es la niña de tus ojos, Señor. La niña, Señor, de tus ojos que tú cuidas y que fuiste capaz de dar tu vida, Señor, por ella para rescatarla, comprándola a precio de sangre, Señor. Cantamos a ti, Señor, unidos como iglesia en esta mañana, adorándote a ti, al dueño de nuestras vidas. Adorada al supremo Rey. Toda la iglesia le adora. Adorada al Cordero Santo. Adorada a Jesús. Adorada al Cordero Santo. Sí. Adorada al supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús. Todos juntos. Y vuestras manos alzad y con canto adorad. Y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad. Todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo. Te adoramos como cuerpo, te adoramos como iglesia. Jesús, nuestro dueño, nuestro Señor, el que sustenta nuestras vidas. Al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, por siempre, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Vamos todos juntos. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos, sí, unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad a tu presencia, adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey. Amén. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga su semana. Recuerde que el domingo tenemos una cita
Hermanos, allí en La Martina, los esperamos a todos. Vamos a pasar un gran día en familia. Bendiciones para todos.